difícil hacer uno por uno. A grandes rasgos, lo primero que yo veo es que después de 20 años, el movimiento al socialismo no solamente ya no cuenta con una estructura política formal, sino que ya no cuenta con figuras políticas competitivas. Porque no se trata de participar en una elección, se trata de competir. Y para competir hay que tener una base social consistente, hay que tener candidatos consistentes, hay que tener un programa que enamora. Pero en realidad el movimiento al socialismo, en este fin, no de ciclo, pero sí de etapa de poder, probablemente, porque nada está cantado, nos muestra que la crisis económica, la crisis medioambiental, la crisis institucional, también está aparejada con la crisis del MAS. O sea, el MAS entra dentro de esa crisis multidimensional. Por lo tanto, es una ventana de oportunidad, no por el hecho de que las oposiciones tengan grandes luces, sino porque el MAS está devaluado y tampoco ha presentado una oferta electoral competitiva. Si hubiera entrado de cualquier manera Andrónico o se hubiera habilitado nuevamente Evo Morales, de cualquier forma hubiera sido una elección bastante más competitiva. Entonces lo que tenemos ahora es un oficialismo que seguramente instrumentalizará y utilizará todo el poder estatal, fáctico, económico para fines políticos, electorales. Y del otro lado, una persistente fragmentación que ayer ha corroborado que están muy lejos de encontrar puentes de intersección, puentes de unidad, e inclusive de entender que el momento histórico les está ofreciendo una pequeña oportunidad. No les está dando una gran oportunidad, porque así como están fragmentados, la oportunidad de vencer no es grande. Pero tienen una pequeña oportunidad, que con toda facilidad la podrían perder. Porque el campo de disputa del poder de la centro a la derecha está demasiado fragmentado, y el campo de disputa de poder en la izquierda no está fragmentado. Así que en ese sentido, si hacemos números, el uno se puede ir cohesionando nuevamente, en cambio el otro se va a ir fagocitando entre sí. Eso es una primera instancia, pero esto depende de muchas cosas. Depende cómo va a ser la campaña, y ahí entran los prospectos competitivos y las duplas. Por ejemplo, Samuel tiene una dupla competitiva, porque además tiene un acompañante bastante competitivo que le puede sumar independientemente de que sea un perfil muy similar al del mismo Samuel. Pero yo lo veo bastante competitivo, es un hombre que tiene muchas lides en el sector público, en el sector privado, en el sector internacional. Es un hombre que se desenvuelve muy bien, es un hombre que entiende perfectamente la situación económica, entiende la situación regional, entiende cómo se manejan los circuitos de producción internacional. Entonces le puede ser realmente un aporte muy importante en términos cualitativos, y tendrán que trabajar en construir una imagen empática que le dé un cariz un poco más popular, porque es un tecnócrata y un burócrata. Lo que le falta es un baño popular. Y eso se puede construir en la campaña. Ahora son 3 meses de intensa campaña. El señor Quiroga tiene un acompañante que puede seducir al 40% del padrón electoral, que son jóvenes entre 18 y 35 años. Entonces, no es una elección descabellada. Quizás para los cincuentones, sesentones no parezca la persona adecuada, pero si entendemos que los jóvenes funcionan en un ecosistema diferente, en un ecosistema digital, entonces se van a dar cuenta de que ahí está buscando penetrar Quiroga con un joven que forma parte de ese ecosistema, que tiene sus códigos, que tiene su forma de pensar y que tiene su forma de actuar, pero es muy pobre en términos de comunicación. Puede que tenga grandes credenciales en el aspecto que le acabo de decir, pero en su forma de comunicar es muy deficiente. Entonces los estrategas tendrán que trabajar en este prospecto, porque así como se expresa,
no da a entender lo que está en su currículum. Porque una cosa es tener credenciales y otra cosa es ser un buen comunicador. Entonces el señor Velasco no es un buen comunicador. Entonces necesita un coaching importante para que precisamente logre maximizar todo esto que dice que representa. El caso del señor Rodrigo Paz, bueno, él tiene una persona que está, digamos, caracterizada por su audacia de haberse enfrentado a una de las instituciones más corruptas de Bolivia, que es la policía, porque más de eso tampoco se le conoce al capitán Lara, pero haberse confrontado frontalmente con esta institución tan corrupta le ha granjeado una simpatía popular muy importante. Así que independientemente de que tenga o no un recorrido en la administración o mucha otra cosa, enfrentarse desde dentro a un monstruo como la policía le ha subido sus bonos, tiene una simpatía popular y puede ser un complemento interesante para Rodrigo Paz, que necesitan, porque esa sí que es una dupla que necesita mucho trabajo, necesita quizás más recursos y el tiempo es corto, entonces estamos en observación. Esa es una dupla mixta entre una parte del pasado y una parte del presente. Es un puente intergeneracional. Eso es lo que se ve. Entre Dun y Uriona se ve un emergente con muy buenas credenciales académicas, un hombre muy consistente en comunicar ideas diametralmente diferentes al modelo actual. Quizás es uno de los que mejor explica y comunica la diferencia entre lo que sería un Estado con una política liberal versus un Estado estatista como el actual, y sus credenciales académicas y su impronta en algunos casos casi de maestro, porque es muy académico en sus exposiciones, vienen reforzadas con un hombre popular, pero muy exitoso económicamente. Y en Bolivia hay muchos hombres que han salido y salen de las bases populares y son exitosos. Entonces, esa es una fórmula también que se complementa de una forma interesante. A veces algunos dicen, ¿cómo te vas a aliar con un hombre que no sabe ni lo que es el PIB? Bueno, quizás no sepa lo que es el PIB, pero debe ser uno de los bolivianos que más aporta al PIB. Entonces, ahí tienes una persona que en el imaginario popular puede ser la correa de transmisión identitaria, algo que le falta a Dun, ¿no? Esa gran blanquitud que tiene se fusiona con un hombre moreno de extracción humilde, pero al mismo tiempo no es la humildad en el sentido victimista, sino más bien es un hombre humilde pero exitoso. Así que si trabajan los estrategas en este binomio, puede también tener una cierta potencia, pero además ahí sí tienes una nitidez de renovación, tanto en el presidente como en el vicepresidente. Ojo, ahí hay que poner un paréntesis y un gran signo de interrogación, porque este binomio puede tener una potencia importante para crecer. Luego tienes a Manfred Reyes Villa, que ha venido sostenidamente bajando su fuerza y su adhesión popular. Y quizás su selección del señor Medrano es porque quiere tener un ancla en Santa Cruz, porque nadie puede ganar una elección nacional si no gana una plaza del eje, y lo más probable es que la oposición pueda pelear duramente Santa Cruz, por eso todos están interesados en tener alianzas en ese espacio. Y a ver, ¿de quién me olvido? Morena. Bueno, la señora Copa emerge, es una lideresa regional, quizás local, no veo que tenga una envergadura nacional. Quizás trata de darse un equilibrio con un hombre de clase media, intelectual, blanco, para lograr siempre esta composición que trata de balancear lo mujer, hombre, moreno, blanco, lo originario con lo citadino, en fin. Los dos son de la matriz del MAS. Eva Copa fue senadora del MAS, estuvo muy próxima a Arce, y el señor Richter siempre fue muy indulgente con sus opiniones con el MAS y ha sido vocero del presidente Arce. Entonces vienen de la misma matriz. Ese quizás va a ser su gran dificultad, el tratar de desacoplarse de una matriz de origen
que ciertamente está muy devaluada. Me refiero a que hoy por hoy se entiende que este gobierno es el responsable de los últimos años, y eso pues mancha y transfiere cierta responsabilidad a todos los que vienen de esta matriz. Esa es un poco mi mirada hacia grandes rasgos. Don Franklin, por favor, si le pidiera su punto de vista respecto de la dupla del ex ministro de gobierno y su acompañante, por favor. Bueno, en este caso se nota que el señor Arce no tiene a nadie en su entorno que pueda ser una figura política competitiva. Y eso siempre se ha notado. Desde que empezó su gestión de gobierno, el señor Arce ha demostrado tener muy poco tino político, yo diría una ignorancia política muy grande, que nunca ha estado rodeado de políticos. A diferencia de Evo Morales, que siempre ha estado rodeado de políticos de peso, siniestros pero políticos. Ahí lo tenías a Quintana, a Romero, a Héctor Arce, Álvaro García Aguilar, Álvaro García Linera. O sea, Evo Morales, primero que es un animal político, absolutamente, y estaba rodeado de un entorno de políticos, pero además políticos de 24 horas y con una concepción de poder muy grande. Entonces, cuando entró el señor Arce Catacora, realmente su entorno era tan pobre en términos políticos que nadie se puede imaginar quiénes eran los verdaderos operadores, porque no puede ser un operador u operadora la señora Marianela Prado, que nunca ha demostrado ser una articuladora política. No lo veo al ministro Montaño, tampoco el señor Lima. El señor Lima tenía por ahí fugazmente sus apariciones, tampoco el señor Castillo. Quizás detrás de bambalinas decían que estaba el señor Moldis, quizás, porque lo que tiene en su entorno ha salido a la luz, se ha ratificado de que es muy pobre en términos políticos y que probablemente casi nadie estaría dispuesto a ser su candidato de relevo. Otra cosa también puede ser. Quizás han ofrecido a 1, 2, 3 prospectos y le han debido rechazar, porque nadie se acopla pues a una figura tan devaluada como hoy por hoy es el señor Arce. Además, con una tan poca probabilidad de éxito en una competencia electoral. La política es poder y los que quieren poder jamás se alían a los que los ven deflacionados. Como decía Sigmund Freud, el hombre por naturaleza sigue a los ganadores. Entonces, eso ha mostrado finalmente que no tenía alternativa. Han ido lanzando globos de ensayo con Castillo hace un tiempo para ver, probablemente ya estaban pensando en un relevo en él. Y finalmente, ante la imposibilidad de Arce de hacer la reunificación pragmática con Evo Morales desistiendo de su candidatura y con Andrónico yendo por las dos facciones como un puente de oro, como eso no se ha producido, ha tenido que lanzar su plan B o plan C. Y es lo que tiene, un candidato que no tiene ninguna credencial de ser, para empezar, buen ministro, es un ministro censurado, es uno de los causantes de la operación de destrozar el MAS, porque lo han sacado del camino con sus acciones a Evo Morales, que es el líder histórico. Ha terminado de confrontarse de forma directa con el líder histórico. Entonces, no sé, realmente yo lo veo muy poco competitivo, ¿no? Muy poco competitivo. Ahora, don Franklin, otro aspecto que tal vez se ha visualizado el día de ayer con las inscripciones oficialmente es la presencia de una tendencia política emergente, los liberales, los que se identifican como parte de la derecha, a diferencia de otras elecciones en las que el señor Mesa, el señor Doria Medina, tal vez marcaban la rivalidad con el MAS, pero lo hacían desde el centro izquierda, si es que fuera el criterio. ¿Qué le parece esta incursión de esta tendencia
teniendo en cuenta lo que pasó en Argentina también. Es que eso es una relación causa-efecto, porque el modelo estatista ha fracasado rotundamente y ahora estamos viviendo las consecuencias del fracaso del modelo. Solo hay que salir a la calle y darse cuenta que en Bolivia la desinstitucionalización, la violación de la Constitución, la proscripción de derechos, la hipercorrupción, la impunidad, no han hecho carne, pero sí la crisis económica. Eso es lo único que realmente a la población la mueve. Y ha fracasado la economía, estamos en crisis económica, estamos en una crisis multidimensional, pero la crisis que realmente le afecta, le molesta a la población es la económica. Entonces, estatismo corrupto, concentrador, pues se contrapone con liberalismo. Por eso en Latinoamérica ha empezado a surgir una corriente liberal, que no solamente es en Bolivia, porque estamos en una etapa histórica, continental, donde estos gobiernos llamados del siglo XXI se han caracterizado por ser estatistas corruptos, y entonces la contracara ahora es menos Estado, más liberalismo. Por eso empieza a surgir, no es por una cuestión de originalidad o por una cuestión, bueno, de que ha surgido y emerge un súper, digamos, liberal, no, es una relación causa-efecto estructural. Y quienes lógicamente empiezan a agarrar y abrazar estas banderas están empezando a tener eco en la sociedad, porque la sociedad, ante una crisis económica, una devaluación sistemática no solamente de la moneda, sino de los valores, entonces quiere una cosa diferente, y lo diferente no viene por el centro. Por eso los centristas no son la contraposición de lo actualmente existente. Los centristas son una versión light de no querer estar ni con uno ni con otro, cuando en realidad los que sí están empezando a manejar un discurso contrapuesto son los liberales o la derecha, como le llaman, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por eso ahora mismo están con mejores perspectivas. Una última consulta, don Franklin. Usted hizo un análisis de los vicepresidentes, sobre las características de comunicar y la capacidad académica del señor Lupo, por ejemplo. ¿Esto alcanzará para poder lograr esa popularidad que se necesita para conseguir el voto, o es que aún dependen o será una falencia para ellos, para algunos de los vicepresidentes, lograr presencia en, no sé, poblaciones como Achacachi, en el Chapare, donde hay estructuras, donde hay lo que se denomina un voto duro todavía a favor de algunas de las facciones del MAS? Mire, lo que pasa es que Bolivia está fracturada en su tejido social y uno a veces ya razona mecánicamente a la antigua, pensando que hay sectores que son obviamente enclaves duros, voto duro, pero en realidad este es un país, primero que es un país urbano, son más citadinos que campesinos, son 20 años de desinstitucionalización, de fragmentación, de polarización, así que ya están empezando a generar una molestia todas estas corporaciones sindicales, regionales, gremiales, que tratan permanentemente de imponerse por la fuerza, tratando de pues poner de manifiesto que la idea central es que son movimientos sociales que tienen derechos superiores a todos. Y eso está generando una molestia, porque eso es lo que ha permitido el movimiento socialismo, la emergencia de corporaciones que creen que tienen derecho a todo, que creen que no tienen obligaciones de nada y que se sienten con el derecho de imponer sus ideas de una manera fáctica. Eso es lo que ha molestado y está molestando a la sociedad, el sentirse permanentemente agredida y ante un entorno bastante hostil. O sea, no me inscribes y voy a poner el país de cabeza. Ese discurso ya está cada vez más devaluado. Además que es un discurso agotado, porque eso no va orientado a ninguna reivindicación social. Esos discursos van orientados a mantener privilegios, y como en algunos casos ven sus privilegios amenazados, entonces quieren poner el país de cabeza.
Así que yo ya no tengo razonamientos mecánicos, ni siquiera para la conformación de fórmulas, porque a veces en la conformación de fórmulas uno dice, ¿no? Hombre tiene que ser mujer, si es blanco tiene que ser moreno, si es del campo tiene que ser de la ciudad, si es del oriente tiene que ser de occidente. Ese razonamiento tan mecánico es ya inconsistente, porque la sociedad lo que quiere son personas que puedan resolver los problemas estructurales del país y, para empezar, la crisis económica. Es la principal preocupación. Por eso la mayor parte de los candidatos ha empezado a buscar prospectos que tengan ese perfil, ya sea de candidato a presidente o de candidato a vicepresidente. Pero todos están tratando de buscar, o la mayor parte, personas vinculadas a qué pide la crisis del momento en Bolivia. La crisis o el momento histórico de Bolivia pide personas que puedan resolver la economía. Y esos son los que están al final empezando a tener mayor ventaja, porque la sociedad es intuitiva, pero no es tonta. Y entonces se da cuenta que aquí quienes pueden resolver los problemas, pues no son necesariamente los más populares, sino los más competentes. Eso también ha variado un poco en la percepción ciudadana.